Querido José Ángel Gurría, el doctor Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que coloquialmente conocemos como la OCDE. José Ángel, me da una gran alegría verte. Y muchísimo gusto de estar por aquí y además de estar con tu auditorio. Porque además ya vi tu agenda y andas en friega, ¿no? Sí, para decirlo en buen vernáculo. Sí. La verdad es que tenemos una agenda bastante apretada. Vamos a ver en la práctica a todo el gabinete o todos los miembros del gabinete con los cuales tenemos una relación regular y vamos además a tener una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, una reunión con el rector de la universidad. Iremos a la UNAM a presentar algunos estudios sobre educación superior, pero además vuelvo a mi alma mater, a la Facultad de Economía, para presentar estos estudios. Hemos tenido, además, y seguiremos teniendo con una serie de interlocutores muy importantes, tanto de los medios como de la opinión pública. Y vamos a tener una reunión en la Cámara de Diputados, en donde la permanente, no hay en este momento sesión oficial, convocó, y pues creo que van ahora ya 50 o 60 legisladores, tanto senadores como diputados, que van a estar presentes, que tienen interés en conocer una perspectiva internacional. Estaré en el ITAM, en la clausura del seminario tradicional anual del ITAM respecto de perspectivas económicas, pero lo más importante es aprender, escuchar a los ministros, a los encargados de cada uno de los sectores y, por supuesto, ofrecer el apoyo de la OCDE para las prioridades que México defina. ¿No te vas a reunir con el presidente López Obrador? Estamos esperando si nos confirma. Espero que sí, ojalá que sea posible, y si no, pues lo haremos en la siguiente oportunidad. A ver, el tema para México, quiero empezar por el tema económico, que podría ser aunque ya abarca todos los temas, sí. La OCDE sí, quiero tocar el tema económico. Este año México, el año pasado va a crecer 0. Efectivamente, un año en el cual yo te diría hay una clara desaceleración mundial. Nosotros hace 12 meses, 18 meses decíamos, para el año 2019-2020 vamos a crecer el 4%. Sí. ¿Por qué lo del 4% tiene importancia? Porque era la tasa de crecimiento previa a la crisis. Entonces, después de 10 años, 12 años de crisis, parecía que ya íbamos a estar recuperando la tasa de crecimiento previa a la crisis. Y resulta que no. ¿Y cuál es la razón? Las tensiones comerciales. A partir del 2018 empiezan a tomarse medidas de ponerle tarifas, de ponerle impuestos a las importaciones. Entonces yo te pongo 10, yo te pongo 15, yo te pongo 20, yo te pongo 25, y primero era el acero y luego el aluminio, y luego eran las Harley Davidson, y luego eran el Jim Beam, y luego era el vino con los europeos, etcétera. ¿Y eso qué genera? Lo que genera es incertidumbre. La incertidumbre es el peor enemigo del crecimiento. ¿Y qué genera también? Que el que tiene que tomar inversiones, ¿para qué inviertes? Inviertes para producir. ¿Y para qué produces? Para vender. Pero si no sabes si puedes vender, si no sabes a qué tarifa vas a poder vender, si no sabes ni siquiera si tienes acceso o no tienes acceso a los principales mercados, porque las reglas están cambiando o hay decisiones que se están tomando, entonces, ¿qué haces? No inviertes. Un inversionista responsable se abstiene y dice, hasta no ver, ¿no? Tengo que ver más claro. Además, él le tiene que contestar a sus accionistas y tiene que decir, bueno, pues no voy a tomar el riesgo mientras no vea muy claro. Y entonces, ¿qué está sucediendo? El comercio ya iba creciendo en 2017 como el 5,5%, ahora está creciendo prácticamente a 0. El último trimestre del que yo tengo información creció negativo el comercio. ¿Y qué pasa con las inversiones? Las inversiones son la semilla del crecimiento de mañana. Pues, por supuesto, se cayeron. Y entonces, imagínate una decisión de una persona que dice, yo no voy, me espero,
multiplicada millones y millones de veces en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, en China, en toda Europa, etcétera, en México. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se te cae la tasa de crecimiento inmediatamente. Ahora, ¿cuánto le afecta a cada país el tema de la tensión comercial? Bueno, Estados Unidos estamos creciendo 3,5%, previendo un crecimiento de 3,5%. Ahora andamos previendo un crecimiento de 2%. La OCDE en promedio anda como en 1.2 o alguna cosa así, muy tristona. Pero además, ¿a quién le afecta más esta situación? Un país como el nuestro, muy abierto, que depende mucho del comercio internacional. Ya casi 60% del PIB, ¿no?, representa su comercio internacional, 60-70%. En el momento en que la atención se fija precisamente en el terreno comercial y el terreno de las inversiones, pues nos afecta más. Es muy bueno que tengamos todas estas acuerdos de libre comercio y todos los convenios y todo, pero al mismo tiempo, cuando el problema es ahí, pues obviamente nos afecta de manera más directa. Esa es la parte del contexto internacional. El contexto nacional es, primero, un primer año de gobierno. Tú tienes una larga experiencia, sabes que siempre el primer año de gobierno, es un centón. Primero hay que aprender qué es lo que pasó, dónde están las cosas, y finalmente definir las prioridades para entonces, típicamente a partir del segundo año de gobierno, empezar ya con lo que sería las grandes políticas, las grandes definiciones. Ahora, ¿qué vimos ayer? Por ejemplo, decía el secretario de Hacienda en alguno de los encabezados, ya en 2020 se va a soltar el gasto. Ya, eso quiere decir... Una confesión de que en 2019 se contrajo. Bueno, efectivamente se contrajo, pero además se tomaron algunas, digamos, opciones, ¿no? Se contrajo en algunos sectores para beneficiar a otros. En el caso, por ejemplo, de Pemex, se logró, además de refinanciar los vencimientos más cercanos, los del año pasado, los de este año, etcétera, se logró también que se detenga la caída en la capacidad de producción de petróleo. Y inclusive se revirtió ligeramente. Y sobre todo se revirtió respecto de la alternativa que había de no hacer nada, ¿no? Entonces ya estamos otra vez en 1.73, 75, alguna cosa así, millones de barriles. Claro, en el pico estuvimos en más de 3 millones. Así que todavía el espacio que hay para generar inversiones en ese sector, en el sector eléctrico, para tener seguridad del abastecimiento de energía, de buena calidad y de buen precio, para poder instalar más industria, más hoteles, más servicios, etcétera. Ahí hay un espacio en donde México puede ser una fuente de un aterrizaje de inversión muy atractivo. Siempre y cuando se dé el factor, el elemento esencial de la certidumbre. La certidumbre y la confianza son fundamentales. Y esto depende en gran medida de, primero, el contexto legislativo, regulatorio y su estabilidad. El hecho de que sea predecible el contexto regulatorio y legislativo, porque contra ese que tú haces tu decisión de inversión por los próximos 3, 5, 10 años, porque eso te toma 3 o 5 años, te toma hacer la fábrica, y luego después tienes que estar operando, comprando y vendiendo y usando a México como una plataforma de producción, y por lo tanto se vuelve muy importante que haya confianza en que van a ser estables las normas y las reglas. Y dentro de esta confianza es fundamental la certidumbre jurídica. Ciertamente, yo te diría que la certidumbre jurídica es, pues, yo diría, la base, y además es parte crucial de lo que llamaríamos de manera más amplia el Estado de Derecho. Uh-huh. No solo es una cuestión de que haya un buen sistema judicial para resolver diferencias, etcétera, o contratos, pero además el hecho de que haya certidumbre jurídica
pues es la garantía de que la gente pueda invertir en un país como el nuestro y arriesgarse. Es decir, una inversión es tomar riesgos, ¿no? Y el marco jurídico tiene que ser no solo adecuado, sino además estable, con objeto de que uno pueda tomar decisiones de inversión dentro de ese marco jurídico. Y hoy quizá no está en su mejor momento lo que tiene que ver con la certidumbre, con la confianza y con el marco jurídico que vea la certidumbre jurídica en el espacio del Estado de Derecho. Habría que tomar en consideración los dos elementos que mencionamos. Primero, el tema del contexto internacional. ¿Qué tanto podemos hacer en México respecto de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos? Bueno, aprovecharlo. Entonces, decir, aquí estamos ofreciendo una alternativa. Segundo, tenemos una cuestión fundamental, diferente y mejor. Y es que, idealmente, el próximo lunes, a pocos días estamos de esto, a menos de una semana, se confirmaría que el Senado de los Estados Unidos ratificó el TEMEC. Que ya revisó el comité. Y entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos un instrumento excepcional, único. ¿No se ha sobrevaluado el TEMEC? No. Lo que pasa es que la gente no toma en consideración no solo los beneficios que da el TEMEC, sino los perjuicios que representaría el no tenerlo. Porque sería para atrás los fielders, como dicen en el béisbol, ¿no? Aquí tú que tienes tantas pelotas tan importantes aquí, firmadas por tantas estrellas del béisbol, para atrás los fielders, sin duda, sin una continuidad en el esquema de acceso. Porque estamos hablando de que nosotros le exportamos a los Estados Unidos 350, 60, 70 mil, 370 mil millones de dólares. El comercio entre México y los Estados Unidos es creo que 1 millón cada minuto o cada segundo, alguna cosa por el estilo. Estamos hablando de que somos el principal cliente de los Estados Unidos, el principal socio comercial de los Estados Unidos. Ya superamos inclusive a Canadá. Y entonces lo que había que imaginarse es, bueno, y sin ese volumen y sin esa enorme calidad que le ha dado a nuestro país y el enorme reto que significa ser competitivos en todas estas líneas de producción, ¿qué pasaría en un país como el nuestro? Y entonces hay que ver la alternativa de qué pasaría sin, y entonces se da uno cuenta de la importancia que tiene el hecho de que México haya perseverado, de que los equipos de la administración anterior y los equipos de esta administración le hayan dado esta misma importancia y pues hayan considerado que era muy importante aterrizarlo. Bien, tengo un corte, ¿me aguantas un momentito? Y regreso con José Ángel Gurría, que ya se tiene que ir, lo sé, pero discúlpame, ¿sí? A ver, bueno, ya se tiene que ir José Ángel Gurría, nada más. Déjame preguntarte esto, José Ángel. Bueno, tú mencionaste en alguna ocasión que en el tema de Pemex tenía que verse pensiones, producción. Sí. Y a lo que voy es que el presidente te dio un jalón por ahí, ¿no? Me dio un jalón de orejas. Sí, mira, dijo que no, que tú no, que los liberales, tecnócratas educados en otras universidades. Yo mencioné que había dos cosas que había que ver, y lo había yo platicado mucho con el secretario de Hacienda de entonces, el señor Ursúa, que era el tema de Pemex, de cuidar mucho el rating de Pemex para que no fuese a jalar al rating nacional. Y la verdad es que se ha trabajado mucho durante todo este año en el tema de Pemex, en limpiar los vencimientos de deuda que había en el año 2019, 2020, inclusive en algunos de los años inmediatos posteriores. Esto va a dar una tranquilidad en cuanto a que no hay que estar yendo al mercado para estar pagando la deuda. Se capitalizó a Pemex, se pusieron 100 mil millones de pesos de capital adicional. Por supuesto tiene que haber otros cambios estructurales, etcétera, pero yo te diría que ahí, en ese sentido, nosotros nos sentimos satisfechos de que en esa recomendación se siguió. A pesar del reclamo público, porque no tenía otros datos.
El tema de las pensiones es un asunto muy importante porque el fondo del problema es que aportamos alrededor de 6,5% de los salarios entre los obreros y los propios los trabajadores y los patrones, 6,5%, cuando en el fondo teníamos que estar aportando alrededor de un 18% a los fondos de pensiones, para que al jubilarse una persona, si es que cumplió con todos los requisitos y todos los pagos, todo lo demás, pueda recibir alrededor del 60-70% de lo que ganaba antes de jubilarse. En este momento, lamentablemente, con el 6,5% que estamos contribuyendo, pues entonces se podría jubilar con un 20 o 25% de lo que ganaba. Entonces, corremos el riesgo de tener una generación de viejos pobres. Y, por supuesto, esto tiene consecuencias sociales muy serias. Pero además, el gobierno se ha comprometido a que va a asegurarle una pensión, cuando menos de un salario mínimo a los trabajadores. Y, por lo tanto, si es que no hay la formación de estos fondos actuariales de capital, pues lo que va a pasar es que se le va a hacer un agujero muy grande a las finanzas públicas en el futuro. Déjame le voy a mandar un mensaje con quien vas a comer y solo te hago una pregunta, ¿sí? Dime, tú como secretario de Hacienda, ¿hubieras firmado el Plan Nacional de Desarrollo que se dio a conocer en este gobierno? ¿Hubieras firmado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que autorizó el Congreso? En primer Tú que lugar, fuiste secretario de Hacienda. Ya sé que son otros tiempos, pero vamos. No, pero no solo eso, hay una división de funciones muy clara. El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. No, aquí ahorita entonces, sigue habiendo esa división muy clara de funciones, ciertamente desde el punto de vista legal, así es. Esa teoría, sí. Ahora, desde el punto de vista político, bueno, pues los equilibrios políticos cambian según las circunstancias y los tiempos, pero lo que hace el gobierno es proponer algún paquete en donde, por ejemplo, lo del 1% de superávit primario que se había ofrecido, aparentemente se logró. Todavía... Tú lo hubieras firmado ese. Entonces, lo del 1% de superávit primario, ¿qué pasa? Que da confianza en que se está haciendo un esfuerzo fiscal para compensar el peso del pago de los intereses, ¿no? Porque el superávit primario va en contra del pago de los intereses. Y entonces ya si netea uno, sale ya el déficit nominal que hay que financiar. Por otro lado, se anuncia de que habrá un superávit primario del 0.7% en el año de 2020. También es un motivo de confianza. Sí, la parte macroeconómica y de las finanzas públicas se ha mantenido en el terreno de lo neoliberal. No, yo te diría en el terreno de la disciplina, del orden, sí, y también de lo que se anunció, lo cual nuevamente genera confianza, es decir, se están apegando a lo que habían anunciado, ¿no? Pero entonces tú sí hubieras firmado esos puntos. Yo lo que te diría es lo siguiente: hay momentos en los cuales, como el propio secretario de Hacienda lo anunció ayer, hay momentos en los cuales aprietas, en los cuales ahorras y en los cuales recortas para reasignar gasto. En este caso se reasignaron recursos para la capitalización de petróleos mexicanos, por ejemplo, que era una prioridad importante. Y ahora lo que anunció el secretario de Hacienda el día de ayer es decir, bueno, pues ahora vamos a manejar de manera más liberal los recursos del presupuesto público, lo cual pues también debe ser una buena noticia. ¿Te preocupa cómo va la economía mexicana? Yo siempre digo, cuando me dicen si soy pesimista o si soy optimista, por eso no soy te pregunté. ni ninguna ni otra, sino que soy activista, porque uno puede cambiar la realidad una vez que uno observa que la realidad no es suficientemente satisfactoria o que está fallando algún aspecto o lo que sea, y entonces hay que abordarlo. Y eso es lo que hay que hacer, mantenerse con una enorme disciplina, con gran objetividad, analizando cómo se van comportando las diferentes variables y abordarlas pues una después de otra, teniendo las prioridades muy claras de qué es lo que más importa. No tenemos tanta capacidad de influenciar el contexto internacional y por lo tanto habría que hacer doble esfuerzo de
hacer entonces claras, predecibles, los reglamentos, las leyes internas, el Estado de Derecho, lo que tú mencionabas en términos de la certidumbre jurídica, con objeto de atraer inversiones. Bien, José Ángel, gracias por venir en esta visita a México, te lo aprecio mucho, me da mucho gusto verte, nos conocemos hace muchos años y sigue siendo el mismo José. Varias décadas. Bueno, muy bien. Décadas. Gracias, José Ángel. Muchísimas gracias. José Ángel Gurría. Y un abrazo general de la OCDE. Voy a unos anuncios y regreso.